Bienvenidos a otro episodio de Presente Bolivia. En esta ocasión nos encontramos con 3 invitados especiales que justamente cada uno de ellos es parte de una iniciativa joven y vamos a hablar justamente de cuál es el rol en la juventud, cada uno desde nuestro rol y nuestro espacio. Así que bienvenidos. ¿Podrían presentar cada uno? ¿Tal vez Kelly primero? Súper, bueno, gracias chicos de Presente por tenernos, siempre es un placer estar aquí. Mi nombre es Kelly Velasco, soy politóloga y ahora también represento a la plataforma No Me Jodas. Bueno, buenas tardes a todos, soy Camila Balda, ahorita mismo soy estudiante de Ingeniería Financiera y actualmente soy directora ejecutiva de la Asociación Bolivia Joven. Buenas tardes a todos, soy Mateo Hurtado, estudio Derecho y Marketing Político y en este contexto vengo a representar a PPJ, pero también soy parte de No Me Jodas. Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Súper. Bueno, creo que es pertinente empezar hablando de del objetivo, a través de la misión y visión que tiene cada iniciativa suya. En esta ocasión yo voy a hablar respecto a Presente. Presente, como ustedes saben, es una plataforma digital donde más que todo nosotros sí impulsamos mucho el diálogo. Es una iniciativa compuesta de jóvenes, yo creo que muy diversos también en pensamiento. Eso es algo que lo hace importante, pero sobre todo la predisposición a dialogar a personas que no necesariamente piensen como uno, ¿no? Creo que es una buena manera de construir el país, pero sobre todo, y ese es el principal objetivo del podcast de hoy, es que creo que el rol de la juventud en estos últimos 20 años se ha visto muy debilitada respecto a la política. Creo que muchos jóvenes, puedo decir que más hace unos 5 años, bajo mi perspectiva, que ahora tenían mucho miedo de entrar a la política, mucho rechazo inclusive porque aunque la política siempre tuvo una mala imagen respecto a cómo se manejan distintos actores, creo que el miedo en los últimos 20 años sí ha sido algo que preponderó y lo que evitó que también nuevos líderes surjan, entendiendo que no necesariamente un líder tiene que surgir a partir de tal vez un viejo político. Ahora los líderes pueden surgir como de manera independiente, entonces eso es importante en Presente, empoderar a la juventud, impulsar a que la juventud también se entere de lo que pasa en el país. Lamentablemente creo que ya no pasa actualmente y eso es algo bueno. Creo que los jóvenes cada vez nos interesa más porque sabemos que la política nos afecta a todos. Entonces es importante que los jóvenes sepan de tantos los temas económicos, qué tan importante es que la asamblea tome decisiones que las afecten en su vida también y de toda su familia. Entonces, bueno, eso es más que todo nuestro objetivo como Presente, hacer que los jóvenes se involucren y sobre todo se empoderen. Así que pueden continuar con sus iniciativas, no sé quién quiere empezar. Bueno, vamos a empezar a hablar de No Me Jodas. La verdad, hay bastante para decir de No Me Jodas. Creo que incluso la misma plataforma como tal hemos evolucionado en el tiempo que estamos. Estamos aproximadamente desde 2021, pero en el 2022 es donde hemos tenido más bien nuestro como que punto donde más hemos empezado a generar contenido. Hemos empezado primero generar contenido sobre todo de las ideas de la libertad, pero nos catalogamos como una plataforma de defensa y difusión de estas mismas ideas. Dentro de nuestro equipo no solo son netamente libertarios, también tenemos liberales clásicos, tenemos un amplio espectro de pensamiento político, social también, pero que está en base de las ideas del liberalismo. Luego, algo bien importante también de No Me Jodas es que creo que nos catalogamos también como una página que tiene un tono bastante crítico, manejamos mucho también la sátira, la verdad que creo que es algo que nos ha distinguido en el tiempo, sobre todo porque conectamos con mucho público joven. Y consideramos realmente que nuestro propósito, más allá de no solo empoderar a los jóvenes, es también poder darles ese sentido crítico de las situaciones que pasan no solo en Bolivia, sino también en el mundo. Nosotros promovemos mucho la investigación también sobre temas, sobre todo de coyuntura, pero también de cosas que pasan en el tema, por ejemplo, histórico, social. También nos gusta mucho innovar con algunas cosas, por ejemplo, y Mateo no me vas a dejar, digamos, mentir con eso, la forma en la que generamos contenido siempre es un lindo equipo porque
esa forma en la que tenemos de generar contenido, nosotros lo caracterizamos como que un momento de brainstorm, donde todos apoyamos con lluvias de ideas y donde damos esa cosa, creo que diferenciadora, de frescura, digamos, de que no solo hacemos sátira, sino también nos enfocamos mucho en que el pensamiento de las personas que nos vean o nos lean, en este caso normalmente jóvenes, puedan no solo reírse, sino también empezar a, digamos, como que tener autocrítica, empezar a investigar por sí mismos y también fundirse de las ideas que tanto nos gustan y tanto defendemos. Súper. Bueno, en el caso de Bolivia Joven, ha iniciado el 2023, somos especialmente chicos del 2005 más o menos, de recién saliendo del cole, nace en Santa Cruz, y más allá de política, creo que, bueno, todo es político, pero lo que se busca es más que nada hacer un espacio donde se fortalezca el liderazgo de los jóvenes. Se ha empezado a hacer con proyectos de crecimiento, se han hecho bastantes charlas con personas de afuera respecto a democracia, respecto a temas un poco más empresariales de crecimiento juvenil, pero todo este liderazgo igual en proyectos sociales, tenemos proyectos de incendios, hemos trabajado con Cuidemos el Voto, proyectos históricos igual, y todos estos proyectos no han sido solamente en un departamento, sino que estamos en todos los departamentos del país, y creo que eso es lo más bonito porque creo que cada departamento tiene su manera de hacer iniciativa, de hacer incidencia, y buscamos ser un espacio donde dentro de esa incidencia se pueda fortalecer las cosas. Es decir, por ejemplo, si en Beni quieren hacer un proyecto de fortalecimiento cultural, de conocer más la cultura del Oriente, o si en Sucre que han hecho un proyecto súper lindo sobre la historia del Bicentenario, de que han hecho Charca, Centenario y Bicentenario. Entonces, más que nada, en un resumen, somos una asociación donde buscamos fortalecer estas iniciativas de los jóvenes, y especialmente creo que creo que es desde los 18 hasta los 25, bueno, es hasta los 30, pero en media. Entonces es súper lindo ver estas iniciativas porque ahí como que se pueden dar a conocer más. Y no solamente son de política, sino que hay chicos de economía, chicos de marketing, de comunicación que buscan fortalecerse, y en Bolivia Joven buscamos igual que puedan potenciar eso, ¿no? Sí, en el caso de PPJ, es un proyecto que ya lleva pensando hace unos 2 años, y tardaba mucho por esta cuestión que mencionaba Pau de la inacción política juvenil, ¿no? O sea, lo que yo vi estos 5 años, incluso desde 2019, del referéndum de 2016, la juventud veía la política muy de fuera, y ahí me pregunté, ¿qué podemos hacer nosotros para empezar a cambiar las cosas, para incidir? O sea, yo quiero hacer cosas, estoy en varias organizaciones, pero tiene que haber algo más, y siempre hay algo más. Entonces, así nace Política Pro Juventud. Es un espacio netamente de ejecución, de pensamiento. Intentan trasplantar todas las ideas que ya están en la mesa y que se están discutiendo y hacerlas efectivas. También nace por la crisis del sistema partidario que vivimos hoy en día, porque lo dije en otros programas igual. Antes era mucho más fácil hacer política desde la juventud, existían las juventudes de partidos, uno podía militar y podía entrar y era considerado, era un espacio de formación donde seguía cosechando y sembrando para el futuro democrático del país. Esa lógica se perdió en Bolivia, y es así que nace esta cosa que todavía no tiene tanta forma, que es PPJ, que es netamente de trabajo, de activismo, convivencia. Igual estuvimos con Cuidemos el Voto, por ejemplo, entonces era de ¿qué hacemos con esto? Y fue también las ganas de los chicos de empezar a trabajar, ¿no? Decir, ya, yo soy bueno editando videos, bueno, yo soy bueno contactando con tal persona, súper, hagamos esto. Hicimos un plan operativo de la nada, sin saber de incursión, de operatividad siquiera, de gestión de equipos, pero la cosa es que lo hicimos, y ese es el valor principal que pregona PPJ, ¿no? Hacer las cosas y desde la juventud, para también poder cosechar todo lo que estamos sembrando a largo plazo. Súper. La verdad es de que igual, o sea, si ustedes han hablado tal vez con algunos abuelos, inclusive tíos, no hay que irse muy lejos, por ejemplo, muchos de ellos a mí me contaban que de verdad hablaban de política a sus 13 años, y no es exageración. Inclusive en el colegio tú llegabas a exponer de cosas políticas desde tu punto de vista. Gracias. Y me parece bien interesante porque, a ver, hablemos bajo perspectivas y experiencias propias.
La verdad es que cuando yo estaba en el colegio, les digo que hasta que salí bachiller no he estado ni cerca de poder tener una conversación política seria. El interés estaba, creo, pero era más como que yo me sentía un poquito la loquita del grupo, porque era como que hablabas de algo, han visto lo que ha pasado, no sé qué, claro. Y todo así, como que no me interesa mucho. Y eso es algo que nos tiene que llamar mucho la atención, ¿no? Porque de verdad que el activismo antes, en la juventud, era algo que, no por irnos muy lejos, pero lo que pasó con el Colegio Ayacucho es algo muy fuerte, digamos. Sí. Fue un grupo de estudiantes que vino a la Plaza Murillo y así sacaron a un presidente. Entonces tampoco estoy de acuerdo con eso, por si acaso. Pero me refiero a que la motivación, y más que todo yo creo que de verdad el hecho de hacer las cosas sabiendo que pueden lograr algo, es algo que yo creo que poco a poco se está... Ya los jóvenes no pensamos que no podemos hacer nada. Creo que ahora nuestro lugar es lo digital, y bien lo demuestra, digamos, la misma plataforma de No Me Jodas. Creo que su presencia y el mensaje igual se puede dar y llegar a más personas mediante el celular. Es algo muy disruptivo lo del activismo digital, porque o sea, hace 4 años no se escuchaba sobre eso. Y yo caí en cuenta recién en una entrevista que tuve hace 2 semanas, en una entrevista para un programa, me dijeron, ¿qué es el activismo digital? O sea, ¿qué haces? ¿Vas, gritas en cámara o contactas a un montón de gente? ¿Qué hace el activismo digital? Y creo que ya va tomando más forma estos años con iniciativas como Presente, como No Me Jodas, como Bolivia Joven, que, o sea, están presentes en la red, influencian a un montón de gente de su entorno, y creo que ese es el punto de partida que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, la masividad que nos da y el alcance que tienen las redes sociales permiten poder hacer ese activismo y expresar ese idealismo que tenemos como jóvenes, ¿no? Lo que decías del colegio Ayacucho, el Mayo francés, digamos, también, que fue un grupo de estudiantes que hicieron que Charles de Gaulle llame elecciones anticipadas, la Revolución Francesa, plagada de jóvenes. O sea, siempre ha estado ese idealismo juvenil que nos caracteriza, y ahora lo podemos expresar de forma mucho más masiva e influir realmente desde que tenemos una edad tan corta como cada uno la tiene. Además, yo creo que el hito ahí, porque ojo que no es que en Bolivia no pasó, no pasa, es el 2019. Sí, totalmente. Entonces, porque, bueno, al final yo creo que salió bolivianos de toda edad, pero la verdad es de que ahí encabezaban los jóvenes, muchos de nosotros estábamos ahí todos los días hasta tarde. Algunos, o sea, admito que yo me he escapado de mi casa, digamos, porque muchos papás estaban... Mamá, si ves esto. Perdón, pero lo tenemos que admitir. No estaba en San Miguel. Pero, o sea, igual tenemos que ver... a mí me impresionan mucho, digamos, las estadísticas de autoritarismo, igual que existían en Bolivia respecto a la juventud, que sí hay aceptación hacia el autoritarismo, y por eso quiero hacer mención a lo que pasó en Nepal y lo que está pasando, porque bueno, justamente hablando de jóvenes, redes sociales y cosas que pueden lograr, ellos lograron sacar a un primer ministro, y el motivo que estalló todo esto fue porque estaban bloqueando las redes sociales en Nepal. Entonces, en un principio tú dices, esto está bien, ahí se muestra tal vez la fuerza de la juventud, pero igual hay que tomar en cuenta que mataron a la esposa del primer ministro, creo que la quemaron viva, igual a otro ministro, si no estoy mal. De finanzas, creo, lo botaron a un río. A un río, sí. Semidesnudo, o no sé si desnudo totalmente, creo que no. Creo que solamente se quedó ropa interior, sí. Pero, o sea, esto es algo fuerte. Entonces, igual hay que tener un poquito de cuidado, porque yo sí creo que a veces los extremos sí son bien peligrosos, ¿no? Me parece que hay que ser bien claros con la postura que uno tiene, pero igual uno tiene que estar dispuesto a negociar y sobre todo a escuchar al otro que no piensa mal, es decir, no ser intolerante. Entonces yo sí quisiera saber qué opinan de lo que ha pasado en Nepal, y sobre todo si creen que en algún punto, digamos, hay ciertos actores políticos, creo que muchos ya lo catalogan como caudillo, digamos, o intento de Lara, pero que ese tipo de discursos no calen en la juventud, porque puede tener un efecto muy negativo. Así que no sé qué opinan ustedes. O sea, bueno,
digamos, un poco de mi apreciación. Creo que el tema de Nepal es justo igual, le diste en el toque, porque incluso en las redes sociales están hablando de como que la primera revolución de la generación Z o algo así, no sé, y muestran, bueno, es que creo que es un fenómeno bastante multifacético y que creo que tiene muchísimas aristas para verlo, ¿no? El tema de las redes sociales, y eso lo vemos desde el activismo, yo creo que los jóvenes históricamente han buscado los espacios donde podrían generar su voz, donde se podría escuchar su voz, porque idealmente la juventud siempre se caracteriza no solo por ser contestataria, sino también por ser idealista, justamente, por tener ideales marcados, por tener objetivos, y cuando se agrupan, no necesariamente en un colectivo, pero sí cuando encuentran un grupo donde pueden, digamos, expresar sus ideas, expresar, digamos, sus incomodidades, porque la mayoría de los jóvenes nos expresamos en base a lo que nos molesta. Por ejemplo, hablando un poco de No Me Jodas, digamos, cómo un poco nace y cómo empezamos como a evolucionar dentro de la misma página el tipo de contenido que creamos. Es en base de la incomodidad que sentíamos porque no nos encontrábamos representados y no encontrábamos realmente que se hable mucho del liberalismo o de las ideas de la libertad y que solo se le hablaban desde el plano muy, digamos, académico, que a veces lo académico llegaba a rozar lo soso y lo que no era comprensible para todos. Entonces mucha gente decía, cuando empezaba a leer decía, creo que soy liberal porque defiendo este tipo de ideales, pero no sabía que era el liberalismo, digamos. Entonces yo creo realmente que los jóvenes hemos empezado a conquistar esos espacios frente a las nuevas herramientas que se nos han ido dando. Por ejemplo, la tecnología es un claro ejemplo. No solo hablamos de agrupaciones civiles, digamos, de la sociedad civil, que hacen política o que educan sobre temas de sociedad, feminismo, etcétera. No, incluso hablamos de individuos propios, digamos. Hay muchos influencers. Yo sigo a un influencer, a un mexicano, que me encanta cada vez que habla de política. Su contenido se basa solo en política y es un tipo demasiado lúcido, digamos, en las cosas que habla, y tiene más de 1 millón de seguidores, creo, y ha generado impacto en su país. Y en Bolivia también tenemos esos presentes, el claro ejemplo, digamos, de jóvenes que han empezado a tomar la palestra, la discusión, y ha generado una comunidad, y más allá de generar la comunidad, que las demás personas empiezan a impregnar de los conocimientos y empiezan a pensar por sí mismas y empezar a agruparse. Ahora, volviendo al tema de Nepal, considero realmente que lo que dices, Pau, es súper cierto. O sea, es bien peligroso, justo por el auge de las redes sociales, el caer en los discursos de odio es muy fácil. Y realmente me he dado cuenta, y lo vemos en 2019, lo hemos visto con la extrema polarización política que vivimos ahora. En ese momento, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando estás en ese grupo, cuando estás con toda esa emoción, con todo ese feeling, por así decirlo, ya no a veces no distingues lo que está bien, lo que está mal, y ya te dejas la mayoría del tiempo llevar, o es muy fácil que te dejes llevar por la emoción popular. Y eso es peligroso cuando no tienes objetivos fijos y cuando no tienes respeto también por valores fundamentales. Creo las condiciones en Nepal deben ser complejas, deben haber, yo realmente no estoy totalmente empapada de la realidad del país, entonces no podría, digamos, dar un análisis político de lo que está pasando ahí, pero sí creo que llegar a los extremos de matar a alguien, de asesinar a alguien, o incluso irte con propiedad privada y cosas así, ya es complejo, y más cuando lo hacen los jóvenes, porque siento que no ves el peligro tampoco de lo que puede pasar y lo que ocasionas, porque ahora, y eso lo he estado viendo mucho, no tanto en Instagram, sino en X, que mucha gente dice, en la TAM, digamos, deberíamos tomar el ejemplo de los chicos de Nepal y debemos sacar a nuestros gobiernos de aquí, ahora, con violencia, sí o sí. Y a ver, la violencia, y eso es algo que he reflexionado durante mucho este tiempo, porque nadie está acá libre de caer en polarización. Yo reconozco que alguna vez he caído en los discursos polarizantes, pero lo que más reflexiono últimamente es que ¿qué nos ha dejado la violencia? ¿A dónde nos ha llevado? ¿Nos ha llevado realmente a algo bueno, algo constructivo? A mí, yo comparto tu preocupación, Pau. A mí realmente me preocupa el hecho de la facilidad con la que ahora la juventud y la gente en general por las redes sociales caen en estos discursos, y cómo es complicado distinguir entre lo bueno, lo malo. Y una cosa más, yo añadiría, digamos, para la palabra chicos, no sé qué opinan de esto, ¿qué tanta preparación tenemos que empezar a tener nosotros los jóvenes? Porque es algo que se discute bastante. ¿Qué tanta preparación tenemos que tener para entrar en política? Porque no es así nomás. A eso quería llegar yo justamente. El tema de la preparación de líderes juveniles es súper necesaria. No solo está el tema de los valores sólidos, también necesitas gente que ejecute esos valores.
y que si ya tienes a la masa de gente emplumadísima del gobierno, que no sabe qué hacer, que tiene la rabia, que quiere salir, o al menos si ya eres un líder preparado, medio con noción, crees que puedes hacerlo, porque también tienes que tener mucha templanza, vas a manejar un montón de gente, se va a salir de control algo. Es necesario tener esta juventud preparada, porque además no van a escuchar a un viejo. Si están despotricando, en el caso de Nepal específicamente, si están despotricando, si se están yendo en contra del primer ministro, que por algo está este choque polarizante de somos la generación Z, es pues porque la contraparte es el viejo, el dinosaurio, el que no sabe qué queremos, el que ¿por qué prohíbes las redes sociales? Sí. Pero tampoco, porque los jóvenes han puesto a la primera ministra. Claro, Aún no es joven, pero es líder anticorrupción. Sí. Entonces ahí... En Discord, ¿no ve? Sí, por es que Discord, es lo de paso. irónico, digamos, que de verdad han elegido presidente en Nepal por una plataforma, pero no necesariamente es alguien joven. Claro, y esa es la falta de preparación. Black Mirror nunca o se sintió la tan falta real. de jóvenes preparados, que yo creo que si hubiera llegado una figura, no sé si vieron este chico que da el discurso en su colegio, si ese chico, digamos, no sé, si tuviera más preparación política, si estuviera haciendo más cuestiones, hubiera agrupado esa juventud, yo creo que lo hubieran querido poner a él, el primer ministro, ¿no? Creo que el tema de la primera ministra que está ahora fue por un tema de falta de opciones, más que por un tema de elección necesariamente. Pero habría que verlo más a fondo, ¿no? Hay que hacer el análisis más a fondo, como decía Kelly. Pero sí, es necesario que esta juventud esté preparada, que si ya está la masa de gente con rabia, con enojo, además que son jóvenes, las hormonas alborotadísimas y ya sed de violencia, bueno, vos vas y les dices, che, con calma, o sea, vamos a lograr nuestros objetivos, entiendo que están enojados, y van a escuchar a un joven, en especial a un joven preparado. Y eso se ve desde el kinder, desde el colegio, cuando vas a hacer la bromita al profe, digamos. Solo una cosita. Sí. Y ya como que extrapolando a las 3 plataformas, digamos, no es casualidad que el público mayoritario de las plataformas que son hechas por jóvenes son los mismos jóvenes. Exactamente. O sea, yo creo que hay 2 puntos importantes y creo que uno hasta nosotros lo hemos vivido, que es la responsabilidad que tenemos en redes sociales. O sea, en el 2019, por ejemplo, yo me acuerdo que habían un montón de chats y como que ahí se organizaban, porque no era de que ibas a marchar al Prado, o sea, como que todos decían a tal hora nos vemos en el Prado y cómo nos manejamos en redes, y creo que hasta ahorita está con lo de la gasolina y los chats de ¡ay, gasolina! Entonces ahí todos vamos. Y creo que eso es como algo que ha sucedido, como porque no creo que millones de personas en Nepal hayan decidido todos decir vamos a despelote, sino que creo que sí hubo esa organización y ahí va otro punto, pero ya para cerrar un poco la responsabilidad en redes, creo que todos, acá nosotros en Bolivia Joven siempre somos súper cuidadosos con lo que publicamos, y así como bajo la idea de que hay muchas áreas, hay chicos en comunicación que dicen a esta palabra, y siempre me dicen porque yo no entiendo, esta palabra puede significar esto, 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 si no sabemos cómo usarla. Entonces creo que eso es súper importante y creo que es así, es algo como que te cambia la sensación. Entonces yo me puse a imaginar cómo se verá ese chat en Discord, de qué cosas habrán dicho, qué tipo de información manejan, y creo que eso es lo que nos maneja a nosotros. O sea, cuando vemos una noticia que nos molesta, la reacción que vamos a tener con eso, y creo que eso es súper importante tomar en cuenta. Y otro punto que es sobre cómo maneja la preparación de los jóvenes, sin entrar a un debate ético, creo que es un poco de los valores que se manejan. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en Bolivia Joven igual decimos, a ver, ¿cuáles son los valores que todos tenemos? Y bajo eso, entonces como comunidad, no sé, pensamos que la democracia tiene que ser un pilar esencial, la inclusión, no discriminar a las personas, todos podemos tener distintas ideas todos, pero nos respetamos. Y creo que eso es como que la falta de eso puede generar esos problemas, porque el hecho de que matar está mal, capaz como que si se hubiese dicho eso, puede haber cambiado. O sea, creo que ese tipo de espacios, pero no le van a hacer caso a una persona capaz que ya no confían. Claro. Sino que hace una persona que si nos sentamos y decimos, ok, ¿cómo lo manejamos? Tenemos la misma base ética, moral que se necesita, y creo que esos 2 puntos están súper conectados, porque ahí ya sabes qué decir, ya sabes qué expresar, y dentro de esa expresión ya sabes como que manejar la responsabilidad que tienes en redes sociales. Creo que cuando ya te empiezan a leer, te empiezan a tomar en cuenta, creo que eso es súper importante, porque ahí ya saben a dónde vas y cómo pueden contar contigo bajo lo que tú ya expresas en redes sociales, porque es un arma de doble filo las redes, ¿no? Y es súper importante lo que dicen los 3,
porque, bueno, el diálogo es muy importante pero yo creo que no tiene sentido el diálogo si las dos partes no están predispuestas a, digamos, y creo que es algo que hay que impulsar mucho en la juventud, porque yo creo que, a ver, cuando tú hablas de posturas políticas con otras personas, es más, o sea, yo he notado que más que hablar de, es que mi postura por cierta ideología es esta y no sé qué, es, a mí me pasa esto y no me gusta que me pase, entonces me convence más el discurso de tal. O sea, es algo que dentro de todo y bien sigue siendo un poco superficial. Obviamente no podemos lograr que un país sea experto en ideologías o en posturas políticas, o sea, sería absurdo también tratar de lograr eso porque hay personas que les importan otras cosas, pero es importante hacerles notar que tienen que estar informadas respecto a lo que pasa en el país, y eso tiene que ser algo que el conocimiento que tengan, de verdad que de lo que pasa acá atrás en la asamblea es súper importante, y yo creo que eso es un poquito lo que falta en la juventud, que yo creo que, bueno, en épocas anteriores se dejaban llevar mucho por posturas, por líderes. Creo que ahorita más que pase eso, siento que sí son causas. Creo que los jóvenes seguimos causas. Por ejemplo, yo siento que hay causas medioambientales, inclusive de protección de animales. Hay mismo feminismo también. Ajá, vienen estas causas que, bueno, en principio igual, al menos la medioambiental y la feminista es muy de izquierdas, por así decirlo, es como que tiene mucho esta bandera, pero no quiere decir que no sean problemas que no suceden. El tema de la violencia hacia la mujer, digamos, es gravísimo también, no es algo que se tiene que tapar. Pero, por ejemplo, Mario Vargas Llosa en su libro de Camino a la Servidumbre justamente hablaba del liberalismo y él decía, no hay que caer en dogmas. O sea, no tienes que caer en, bueno, esta es mi postura y esto va a caer bien a todos. Es decir, cada país es diferente, cada país es un mundo y tú tienes que saber adaptar tus ideas en tu país, en tu lugar. Y yo creo que en Bolivia sí somos un país totalmente polarizado, no solo respecto a ideologías, que creo que inclusive no es que tengas un consenso de qué es la izquierda y qué es la derecha. Algunos responden justamente que la izquierda es el sociable, por ejemplo, pero también por el regionalismo. Y esos son problemas que son muy de nuestro país. No puedes comparar esto con Argentina, no puedes comparar esto con Ecuador, con Estados Unidos, con Nepal, con nada. Entonces, eso es lo que falta, la lectura, pero sobre todo que está bien que el joven salgamos a la calle, digamos nuestras ideas, y yo creo que las redes sociales a veces te da un poco de lección sin que tú hagas nada, porque a veces cuando tienes comentarios que son erróneos, te va a llegar, o sea, porque los comentarios te van a hacer bolsa, van a decir qué le pasa, hasta cierto punto, ¿no? Y ahí es una manera de aprender también. Pero lo que a mí me gustaría promover también en la juventud, y yo creo que es algo que se puede hacer desde Bolivia Joven, desde PPJ, desde No Me Jodas, nosotros como Presente también, que tenemos tanto público que es diverso en cuanto a pensamiento, es materializar nuestras causas y la lucha por nuestras causas, y se materializa llevando papeles acá atrás, literal, y llevando nuestras causas a personas que sí pueden hacer ese cambio. Porque, por ejemplo, entiendo, hay personas jóvenes, pero nuevamente les pregunto a ustedes, no sé si les pasa, pero yo si veo a una persona joven en el Parlamento que tenga medianamente mi edad o que rondee mi edad, no es que automáticamente me siento representada, ¿me entiende? No es como que diga, uy, es joven, entonces yo apoyo a esta persona. No, puedo apoyar a un viejo de 60 años, puedo apoyar a alguien de 30 años, de 40, de 50, pero la cosa es la credibilidad que tengo en el político, y dos, que crea que pueda de verdad hacer algo con mi causa allá adentro, donde se toman las decisiones del país. Entonces, yo creo que los jóvenes tenemos que materializar nuestras causas en algo que de verdad se trate ahí. Entonces yo sí quisiera saber cuál creen que es el rol de la juventud en la política, y también siendo críticos con nosotros mismos, saber qué tan preparados estamos nosotros para tomar o creernos capaces de tomar esas decisiones ahora. Porque yo creo que un acto de humildad también es decir, mira, yo sé que en 5 años tal vez soy mucho más capaz que ahora, voy a ser más capaz,
Entonces prefiero esperar un tiempo a que si quiero postular algún cargo político donde tenga alguna responsabilidad fuerte como ser parlamentario, poder mostrar mi mejor esfuerzo y no ser simplemente otra cuota de poder. Porque cuando entras a una cuota de poder, quieras o no, muchas personas al vivir lo que es tener cierto poder, ya pierden esa lógica. Es decir, solamente quieren quedarse ahí. Entonces yo sí quisiera saber cuál realmente creen que es el rol de la juventud en la política, siendo autocríticos y responsables también sobre nuestro mismo rol. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Yo creo que el rol principal de la juventud ahorita es en innovar, principalmente, y crear un proyecto de país desde lo que nosotros vivimos, porque tenemos toda la teoría de ideas, es lo que hablábamos. Se debaten mucho las ideas de la libertad, por ejemplo, lo que mencionaba Pau de las posturas de antes, y sobre eso diría, o sea, ¿quién dicta esas posturas? Digamos que son los mismos viejos que siguen perpetuando ese sistema y que nos está afectando a nosotros directamente. Entonces, es agarrar eso, es realmente debatir, no dejar los debates de lado, sino debatirlo, pero muy intensivamente y preparadamente, para que otro grupo de jóvenes ya llegue a ejecutar esas ideas. Tenemos que tener un proyecto de país de Bolivia de aquí a 100 años, de aquí a 200 años. No sé, Bolivia, como posicionarla a nivel geopolítico, poner a Bolivia en la mesa de discusión de qué está pasando con los recursos estratégicos. Por dar un ejemplo, ¿qué haces para llegar a eso en 100 años? Bueno, en 50 años tienes que tener un sistema sólido, una estructura jurídica que tenga, y además un Estado de Derecho, que se aclaran las normas, que haya inversión en el país. Y hay un montón de cosas por trabajar en Bolivia. Entonces yo creo que nuestro rol como juventud interesada en la política va de ese lado, ¿no? O sea, lo bonito que tenemos como juventud es ese futuro que nos espera y hay que empezar a construirlo desde ahora. Un poco, o sea, sí estoy de acuerdo en lo que dices, Mateo, la verdad. Considero que el rol de la juventud ahora, bueno, a ver, es que es difícil porque, por ejemplo, esa pregunta que me haces, Pau, es la misma pregunta que me he hecho desde que inició mi carrera. La estoy acabando, literalmente ya estoy, y aún no tengo una respuesta por todo lo que veo diariamente en nuestra sociedad. ¿A qué me voy? Hay mucha polarización, pero ya es extrema. Se lo ve en estas elecciones, se lo ha visto en todo este proceso electoral desde el 2019. Hay mucho confrontamiento entre los mismos bolivianos. A mí no me gusta hablar de regionalismo, ¿verdad que no? Pero sí lo catalogo como que realmente es parte de esta polarización que vivimos. Hay mucha desigualdad en nuestro país. Realmente la realidad que tenemos unos y la realidad que tienen otros no es la misma y creo que falta mucha empatía. Pero más allá de esa empatía, falta mucha acción y ahí vamos al tema de la juventud. Por ejemplo, ahora en esta nueva asamblea he visto que creo que hay unos cuantos jóvenes que figuran. Una de ellas bien polémica, la verdad. No me acuerdo su nombre, no sé de qué partido es. Pero el punto, creo que tiene 18 años, ¿no? Algo así. Ajá, ella, exacto. Y la verdad es que, a ver, yo digo, y ahí me remito a lo que decías, Pau, no porque seas joven significa que automáticamente toda la población, digamos, generacional, digamos, de este grupo, se va a representar, y ahí viene la crisis de representación, que siempre hablamos de esta crisis de representación, pero hay algo que me resuena más. Hay una crisis de representación en todos los espectros sociales de nuestro país y a nivel mundial, pero no se habla de que hay una crisis de representación súper puntual con la juventud, y que no es algo nuevo, es algo que creo de siempre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes, como decías, Pau, nos movemos más por causalidades, por causas concretas, objetivos concretos, que realmente por una colectivización que nos genere, digamos, hacer esta acción política. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a un joven que, le falta preparación y todo eso, no decimos, porque es joven, yo ya lo banco, digamos, lo apoyo y voy a estar ahí apoyando sus iniciativas. No, porque incluso ni siquiera saben qué iniciativas van a tener, ni siquiera saben cómo se mueve el tema de la asamblea. Entonces, no porque seas joven significa realmente que puedes tener el tema de, tengo que tener sí o sí la palestra de la política y yo soy
en lo que se confluyen todas las energías para que este país salga adelante, digamos, no es tan así tampoco, es algo que yo siempre reflexionaba. Ahí viene la autocrítica que decías, Pau, digamos, por ejemplo, con esta digamos, nueva asambleísta y tal, yo me acuerdo con un grupo de amigos que no están tan metidos en política, me decían, mira, tiene 18, vos has estudiado ciencias políticas, ¿por qué no te metes, que no sé qué y tal? Y digo, porque yo no me siento preparada, o sea, realmente es una responsabilidad tan grande el ayudar a tu país, el realmente estar ahí y promover iniciativas, y no solo promover iniciativas, sino también chocarte con una realidad del aparato burocrático, de todo el aparato estatal, que es duro, que ni siquiera para un joven de 20 años lo llegamos a entender hasta que estás ahí adentro, no necesariamente como político, sino ya incluso trabajando ahí tal vez, y ves realmente esa realidad. Es complejo. Entonces, para mí es bien irresponsable cuando entran para figurar en listas y para tener esta cuota política, digamos, tanto la cuota que se hace para mujeres como la cuota que se hace con los jóvenes. ¿Por qué? Porque los instrumentalizas, porque los utilizas como escaleras, porque les cierras las puertas y porque eres parte como partido ya y como estructura partidaria de ese proceso tan degenerativo que según yo tiene ahora nuestro país, en nuestra política sobre todo, que es el hecho de traes voces nuevas, las metes a tu sistema y las ahogas, no dejas que tengan ese potencial. ¿Por qué? Porque al final son un instrumento, tú les has dado la cámara para que puedan cumplir sus sueños, yo qué sé, pero como tú les has dado esta condicionante, tú también diriges lo que hacen. Entonces, esa falta de autonomía del individuo que se ve en nuestros políticos y sobre todo en los jóvenes que están incursionando en la política partidaria, a mí me preocupa. Yo cuando pienso cuál es nuestro rol actualmente, creo honestamente, un poco lo que decía Mateo, el tema de pensar en un nuevo país, pero sobre todo, ¿cómo traduces eso en la acción? Yo creo realmente que el rol ahora de nosotros, a veces soy un poco pesimista y digo, no creo que seamos nosotros los que logremos ver ese proyecto de país consolidado, pero sí creo que somos nosotros los que vamos a desentrañar toda esa epísteme y vamos a cambiar el pensamiento y vamos a empezar a hacer con lo que tenemos, lo que podamos hacer. Ya el tema de que jóvenes como todos ustedes aquí presentes estén debatiendo de política y lo hagan de una forma seria, porque lo hacen de forma seria, no importan los haters o que mucha gente nos dice, ay, ¿qué estás hablando? No piensas igual que yo, ajá. No, te estás sentando frente a una cámara y estás hablando con seriedad y también con responsabilidad. Lo que decía Cami, por ejemplo, el tema de la responsabilidad que no se toma tan en cuenta. Creo que realmente nuestro rol ahora, digamos, se basa básicamente en eso, en repensar nuevas ideas de país y sobre todo en actuar con las cosas que tenemos, redes sociales, por ejemplo, organización en la calle que también se ve. Pero sí, a mí me preocupa, la verdad, el panorama de la juventud política partidaria en este momento. Yo creo que hay 3 puntos súper importantes en los que creo que destacamos y voy a dar una experiencia de un compañero de Bolivia Joven, pero antes, que es la empatía, la generación de experiencia y la perseverancia. Primero, con perseverancia, hay un chico en Beni que es el director de Beni que tiene 18, sí, en el colegio, pero hace un montón de cosas y es súper increíble. Se llama Johnny y en una reunión me dice, estoy feliz porque me están tomando en cuenta. ¿Y cómo he logrado eso? Porque he hablado tanto que ya saben que lo que hablo no es cualquier macana, sino que es desde el análisis, es desde lo que pienso, desde lo que veo, desde lo que conozco de mi departamento, que eso es otra cosa, que es la empatía de no todos los departamentos son iguales y creo que eso es algo que he aprendido bastante. En ningún departamento se maneja lo mismo. La iniciativa acá en La Paz es totalmente distinta a la iniciativa en Santa Cruz y después en todos los departamentos creo que es súper distinto. Y tener la capacidad de poder sentarnos entre todos y hablar sobre ya desde una idea más macro creo que es súper importante. Y eso es, o sea, de que te vayas, o sea, de que capaz te digan un día que no, de que no, capaz no es lo mejor, pero dentro de esa experiencia que creo que es, según yo es la más importante, capaz porque no estudio política, que es la de campo, o sea, de estar en la calle, estar en una reunión, estar tomando un café y estar hablando, creo que eso es súper, o sea, es una forma de hacer política igual. Y dentro de esto de hacer experiencia, creo que no hay nada más rico que llegar al Parlamento con esa experiencia de haber escuchado. Yo no sé, y no quiero decir así exactamente, no sé si todos los parlamentarios han escuchado lo que dicen los departamentos que represento.
Entonces creo que eso es súper importante porque al final es esa representatividad y creo que desde los jóvenes y desde cualquier área más allá de la política, si te dedicas, yo me gustan las finanzas, desde la comunicación, es reconocer como que yo qué hago desde mi trinchera, qué hago desde mi esquina del país. Y como que dices, yo puedo mejorar en esto, digamos, siguiendo con el ejemplo de Johnny, él le encanta medio ambiente, él está en Ríos de Pie, aparte de Bolivia Joven, y le fascina mucho estas iniciativas, le encanta mucho su departamento, ama a Beni y como que dice, me estoy haciendo escuchar y ni siquiera me he graduado. Y me estoy empezando a hacer conocer dentro de lo que me gusta. Y ahí podría decir miles de casos de los demás departamentos, pero creo que eso es súper importante que dentro de sus capacidades puedan empezar a aprender para poder entrar después a estos espacios y que la incidencia que hagan sea muchísimo más tangible y con muchísimo más recorrido para poder tomar una mejor decisión. Igual quisiera aportar una cosita más. El tema de hacer es súper importante, o sea, lo que decían, hacer, crear. Lo que les decía, igual que unos piensen, que otros ejecuten, pero que hagan, o sea, que todos hagan, que intenten. Si no te gusta pensar, ejecuta algo. Si no te gusta ejecutar, o sea, solo lo vas a descubrir si lo haces. Y lo bonito de ser joven también es que podemos equivocarnos ahora y no tenemos tantas consecuencias como si nos equivocamos cuando tengamos 50 años y estemos allá atrás en el Parlamento y tengamos una decisión durísima de tomar. Entonces, es el momento de hacer esas cosas. Ahora tenemos que equivocarnos, probarnos a nosotros mismos, conocer nuestros límites, conocernos internamente y en base a eso vamos a poder crear todo lo que queremos hacer, pero es desde la acción, es desde ya. Sí, yo igual creo que hay que seguir con esa, tal vez esperanza, no sé, porque obviamente los jóvenes por naturaleza somos bien idealistas, ¿no? Creo que no se tiene que perder eso, porque es parte de, pero tampoco creo que hay que ir con la mentalidad de que no podamos lograr algo importante respecto a cambiar de verdad una grieta histórica en nuestro país, porque la división en Bolivia es algo histórico y al final es diferente. Esa grieta siempre está presente de diferentes formas. O sea, la grieta no era antes era Chuquisaca versus La Paz, después recién cuando Paceños se fue poblando Santa Cruz, ahora es Occidente versus el Oriente. Entonces yo sí creo que hay que empezar a de una vez tratar de conectar como bolivianos, porque de verdad vemos que en otros países hay cosas que los unen. Y por ejemplo lo que siempre se dice, el fútbol es algo que une a un país. Parece chistoso, pero es verdad. A veces cuando vas a un partido y no te importa si este es de izquierda, si este es de derecha, si es de arriba, de abajo, lo que sea. Ajá, es como que, oigan, Bolivia está después de 30 años cerca de llegar a un mundial, algo cerca. Entonces hay que empezar, y de verdad, por ejemplo, Pedro Portugal me decía, empiecen a jugar fútbol, empiecen a hacer deporte con personas que no piensen como ustedes, porque hay que empezar a romper. O sea, parece algo tan tonto, o bueno, algo como que, ¿cómo voy a cambiar el país jugando algo con alguien, digamos? O sea, que me cambie, pero no. A mí me pareció un consejo tan valioso de cómo empiezas a construir algo tan fragmentado que es algo que debemos empezar a hacer, porque yo les voy a contar bajo una experiencia personal también. Yo sí soy liberal, tampoco creo mucho en la tibieza, porque sí creo que las posturas tienen que ser claras. Creo que así se construyen cosas grandes. En ningún país, de verdad, tú ves la historia de cualquier país que se ha desarrollado, algunos en años, no necesitado 100 años, 200, 300, a veces necesitado 20, 30 años para desarrollarte como país. No tienen políticas tibias, ¿me entienden? Es como que tienen una política de mercado abierta económicamente. Entonces para mí es bien difícil como que no tener una postura bien clara respecto a eso. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda escuchar al otro, al que no está de acuerdo conmigo, y decir, bueno, ¿qué necesitas? Porque nuevamente no hay que ser dogmáticos. No es que 1 más 1 es 2 en todos los países, sino que en la política hay que adecuar tus ideas respecto a la realidad de tu país. Y por ejemplo, yo les digo, a veces que yo he tratado de hablar con personas que no piensan como yo, inclusive que he invitado a personas en el podcast que no piensan como yo, o sea, no quisieron.
O sea, ni intentaron. Era como que, o sea, ¿cómo voy a hablar contigo, digamos? Es como que, y ya de hecho, existe un prejuicio. Ni los he escuchado hablar, o bueno, tal vez a mí sí por el podcast, pero es como que no has tenido la oportunidad de congeniar conmigo, de que veas si realmente te entiendo, nos entendemos, podemos llegar a algún punto de acuerdo, pero ya se cerraron. Y creo que ese es el gran problema. O sea, y tampoco hay que entender la línea de que, bueno, tampoco me voy a sentar a dialogar con Evo Morales, porque con ese señor no hay que dialogar, porque es un señor que tiene casos de pedofilia, o sea, tampoco hay que caer en eso, ¿no? Y eso sí es, más que tibieza, es algo muy peligroso, es normalizar algo que no está bien. Con ese tipo de personas, no. Pero con alguien que realmente solamente es una distinción de ideas que de verdad, a lo largo de los años, y hasta hablando con personas mayores, te das cuenta que a veces las personas cambian tanto, o sea, entienden que no hay que cerrarse tanto en sí mismo y en sus ideas, y hasta a veces perfeccionas las tuyas. Creo que es algo que deberíamos hacer como jóvenes. Y yo sí creo que podríamos inclusive tener iniciativas, y aunque a veces hay que insistir, porque a la primera te van a decir, no quiero hablar contigo, no, hasta que tal vez que algún día te digan que sí. Y yo creo que eso es lo que hay que empezar a romper, lo que a veces te dice el papá, te dice la mamá, que no, tal vez no están en lo correcto. O sea, de, ay, sí, que el collita esto, ay, no, que el cambita te odia, y que no sé qué. Esas cosas yo creo que sí podemos romperlas como jóvenes. Así que no sé qué opinan ustedes. Tal vez de verdad sí estoy siendo muy idealista, pero sí, yo sí quisiera saber cuáles creen que son los principales problemas que la juventud creen que puede romper desde el diálogo. Creo que tenemos una ventaja muy grande a diferencia de, por ejemplo, nuestros antepasados, digamos, que es justo lo que nos reúne ahora, digamos, las redes sociales. Creo que la forma de exposición que ahora tenemos y cómo podemos influenciar y cómo podemos también llegar a más personas, justamente es como que ese parteaguas que nos puede ayudar a poder entender al que está al otro lado del río. A mí la verdad me preocupa bastante el tema de la polarización en todos los aspectos, porque repito, creo que todos acá hemos vivido, me atrevería a decir, alguna experiencia polarizante, digamos, alguna situación donde hayamos estado en ese momento. Yo a lo largo de, digamos, mi carrera universitaria he vivido momentos bien complicados por mi forma de pensar, que un momento me radicalizaron bastante. Yo me escucho hablar ahora y digamos, pienso en la persona que hablaba el 2021, no es la misma, para nada, absolutamente. Es más, diría, pucha, ahora eres re tibia, digamos. Incluso mucha gente, yo me catalogo como liberal y muchas personas de mi mismo medio, digamos, de liberales, me dicen, eres re tibia, tú no eres liberal, tú eres zurda. No soy doctrinario. Ese es el punto. No creo, yo no concibo ahora, en base a mis experiencias, el no poder hablar con la otra persona. No puedo imaginarme un país donde solo me escuchen a mí y solo se escuche lo que yo quiero que se escuche. No puedo. ¿Por qué? Porque es justamente lo que ha pasado estos 20 años en este país y es una de las razones principales de la crisis que tenemos tan estructural ahora. No creo que seas idealista, Pau. La verdad es que creo que ese idealismo que tú tienes contagia y que es bien importante y necesario que lo tengamos todos, incluso a veces personas como yo que lo perdemos. ¿Por qué? Porque si no tienes esa ambición, esa aspiración, ese amor, no puedes hacer nada. Si tú no te empapas con esa dulzura de ver al otro, de ver a la otra persona y actuar desde el amor genuino que le tienes, porque es tu prójimo, no puedes hacer nada. Y creo que eso falta en nuestro país, o creo que eso se ha olvidado mucho, el amor al prójimo, los valores fundamentales. Se ha llenado tanto el resentimiento y el odio que ahora nosotros como generación estamos en esa búsqueda, y que creo que animo a todos los que nos escuchan a meterse en esa búsqueda y también plantear soluciones desde su, como decía acá, mi trinchera, digamos, de ver qué hacer, cómo volver a contagiarnos todos de esos valores que faltan, de ese amor, de esa empatía, de esos sueños que creo que se nos han quitado como generación, pero creo que los estamos retomando. Creo que los estamos incluso empezando a pensar ya de otra forma, desde acciones concretas. Una acción concreta para mí, que me gusta y que veo, por ejemplo, y no es, digamos, por tirarle rosas siempre a presente, pero a mí me encanta que traigan personas de todos los espectros ideológicos y charlen, y no sea una pelea campal, sino más bien sea un momento de diálogo. Obviamente, y ahí también creo, un poco para complementarte, Pau, creo que hay valores que son no negociables.
en todas las personas, es verdad. Yo no me sentaría a hablar con Evo Morales, digamos. Yo no me sentaría a hablar con una persona que tiene pensamientos violentos, con una persona asesina, con alguien que realmente pisa los derechos humanos. No, no puedo. Pero eso no significa que yo me voy a cerrar completamente a escuchar a una persona que tal vez tiene unas vivencias distintas a las mías y por eso piensa de otra forma, incluso si es radical, la voy a escuchar. Ahora, si me querrá escuchar, bueno, también depende de ahí, es lo que decías al principio, cómo también dialogan si no quieren realmente tener esa iniciativa de hacerlo. No puedes obligar a la otra persona a dialogar, es cierto, pero creo que podemos empezar y un punto de partida es este tipo de medios, los medios digitales, ya el tema de la calle. Creo que como generación nos estamos olvidando mucho de la calle, eso no es muy bueno. Comprendo también que no todos nos desempeñamos en lo mismo, por ejemplo, realmente no me gusta hablar mucho, yo prefiero escribir, no parece, pero me gusta más escribir, siento que me desenvuelvo escribiendo mucho mejor, es donde me siento cómoda, recién le estoy poniendo miedo a las cámaras, pero hay otras personas que no les gusta escribir, pero que sí les gusta hablar. Hay otras personas que les gusta ir a la calle directamente con su pancarta y sentarse y hablar. Hay muchas cosas. Entonces yo la verdad aplaudo estas iniciativas y también me gustaría, como para finalizar, incentivarlos a todos ustedes, jóvenes, niños, adultos, que nunca es tarde para volver a soñar, nunca es tarde para volver a reconciliarte con las otras personas que están ahí, que son tus hermanos. Y necesariamente creo, y ahí finalizo, que es: haz las cosas por el amor profundo que le tienes a los demás, no por el odio, no por el resentimiento y sobre todo, nunca lo hagas por el miedo. Yo creo que la principal tarea que tenemos ahora como país es, insisto en el objetivo, o sea, necesitamos un objetivo de país porque todo lo que estamos hablando está súper, es increíble, sí, es necesario, pero sin objetivo, ¿cómo sabemos con quién negociamos? ¿Cómo sabemos qué negociamos? ¿Por qué no negociamos eso? Es súper necesario el objetivo de un país, el proyecto nación, la narrativa que se le da. Triunfan un montón, o triunfaron en el siglo XX estos movimientos de izquierda, comunistas, socialistas, porque agarraban la pasión de los jóvenes y la transmitían un objetivo, o los movimientos nacionalistas. Por otro lado, ¿no? Tenemos el tema de la honorabilidad, por ejemplo, del país. Al final ese es un objetivo. Si tienes un objetivo concreto, puedes ir trazando los pasos a seguir y eso te va a dar muchas luces para implementar todo lo que estamos diciendo en esta charla, ¿no? También, por otro lado, sobre este tema del pragmatismo, de la tibieza, yo me considero un pragmático radical, no me hace tibio. En ese sentido tengo mis ideas súper claras, pero como las tengo tan claras, puedo leerme un libro de Marx sin tanto asco como parecería que pueda generarme, digamos. Y también lo que mencionaban del tema de los no negociables, ¿no? Yo tampoco me sentaría a hablar con Evo Morales, por ejemplo. Es una persona que me parece vomitiva y repugnante en el plano político y en el plano de vida que tuvo por todos sus antecedentes. Pero hay alguien que sí está dispuesto. Y si esa persona está dispuesta a sentarse con él, escuchar, porque algo hizo el MAS por estar 20 años en el poder, si puede sacar eso y nosotros podemos juntar todas esas piezas del rompecabezas, bueno, que lo haga, ¿no? Entonces, yo abogaría por eso, ¿no? El objetivo y esa escucha a todos para poder llegar precisamente a ese objetivo conjunto. Yo creo que para que todo lo que han dicho sobre los no negociables, creo que es muy importante la introspección que hacemos, la mentalidad que tenemos. Y a mí me ha tocado así como que conocí a muchos jóvenes con las ideas súper claras, con las iniciativas súper claras, jóvenes que no saben y jóvenes que capaz no han hecho esa introspección que creo que es súper importante. Y ya sobre eso y creo que es un problema que en realidad nosotros debemos enfrentar, es la educación que tenemos. Yo no sé, eso me puse a pensar una vez en un jubileo, es de que yo sí sé lo que sé de política, es porque yo me puse a investigar. A mí en el colegio jamás me explicaron que era un diputado plurinominal, cuál es la diferencia, qué hace un senador, porque hay 4 senadores por departamento, nunca me han explicado en los 2 colegios que estuve, no sé si ustedes. Y creo que, y no solamente estructural, sino el saber, el pensar, ¿no? La filosofía, la reflexión que tienes, porque creo que dentro de la reflexión que uno hace como joven, y sobre lo que pasa a mí, esto me pasó a mis 14, Pau, tú estabas ahí cuando yo a mis 14 estaba ahí. A mí, como bien chiquita. Sí.
como que empiezas a hacer como que lo que pasa en tu entorno y cómo tú puedes hacer esas cosas, pero creo que para haber hecho presente, para haber hecho No Me Jodas, PPJ, Bolivia Joven, inicia desde pensar y decir qué es lo que yo creo, y de nuevo la idea de la moral y los valores y la ética, y dentro de eso decir, ok, sobre esta idea tan clara que yo tengo, ya puedo hacer incidencia, ya puedo hacer cambio, ya puedo participar, y creo que ese es como, para que todo pueda pasar, si tú no lo tienes claro como joven eso, creo que no sé qué tan lejos puedas llegar, y no es algo solamente en política, sino en la vida en sí, como que ¿cuáles son tus valores para que, el ejemplo de Evo Morales, para que tú te sientes a hablar con Evo Morales? ¿O cuáles son tus valores para que te sientes a hablar, no sé, con alguien que no piense lo mismo que vos, o con alguien que ha pasado, con el que pasó algo? Entonces, creo que eso es súper importante como para que después ya decidas a qué lugares te metes o la responsabilidad ya después de lo que haces. Y creo que eso es desde la educación, ¿no? Quisiera contar una cosita más. Lo que dices me parece importantísimo, Cami, porque cuando hablamos de la ética, de los valores, de crear algo desde eso, también presuponemos que otras 70 personas están haciendo lo mismo, o sea, que hay 70 PPJs, digamos, creándose en este momento. Y justamente es eso a lo que iba con ese pragmatismo, de escuchar a todos, ¿no? O sea, a todo ese grupo de 70 grupos que se están armando, sean de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, como decías, o sea, siéntense, hablen, qué quieren del país, todos vivimos en el mismo país, qué queremos para ese país, es precisamente eso. Sí, y qué duro. Ahora yo me doy cuenta que la Cami lo mencionaba. Después del 2019 surgió una iniciativa que era Jóvenes Reconstruyendo Bolivia. Entendemos que después del 2019 igual causó varias rupturas, hubo ciertas consecuencias que yo creo que no fueron intencionales. El tema de que la policía, hasta surgieron temas de animales en Jóvenes Reconstruyendo Bolivia, personas que necesitaban ayuda. Y bueno, ahora yo me doy cuenta que la Cami tenía 14 años y es algo que yo hice a mis 17. Pero, o sea, yo me pongo a pensar a mis 14 años, o sea, era una loquita que hablaba en el cole de política y nadie le tiraba bola, pero la Cami lo ha materializado en una acción y es justamente eso. O sea, la Cami y obviamente Mate, la Kelly igual son otro ejemplo, pero vean que a sus 14 años la Cami estaba aportando a una situación que justamente intentaba reconstruir el país de distintos espacios, no necesariamente desde lo partidario, porque nunca fue nada partidario, ni político, ni nada, pero eso es justamente el mensaje importante. Y yo me quedo con eso ya para finalizar el episodio, que, a ver, hay algo que, bueno, igual nosotros estamos estamos más cerca de ya no ser jóvenes que ser jóvenes, porque ya tenemos 23, estamos más cerca de los 24 y después más cerca de los 30, no sé. Pero, por ejemplo, no es que ya tenemos 18 años. Estoy hablando como si estuvieras 80, ¿no? Pero bueno, la cosa es de que... 22 tengo. ¿En serio? Sí. Mentira. Tengo 22. ¿En serio? Sí. Ah, ya. Perdón, eso no debería... Mucho vieja. Pensaba que teníamos la misma edad. Pero, bueno, a lo que quería llegar es de que, por ejemplo, algo que hemos nosotros notado dentro de nuestra experiencia, y comparto totalmente la idea de la Cami, es el tema de que en el colegio no les enseñaban estas cosas, en el colegio no hablaban de política, y puedo entender a las instituciones privadas sobre todo, que tal vez es algo bien difícil tocarlo, o sea, porque puedes caer en lo partidario, en lo ideológico y demás, pero es algo tan importante que los jóvenes entiendan cómo funciona su país y de verdad los riesgos. Y no, o sea, yo, por ejemplo, traigo a la mesa, de verdad en otros países te enseñan educación financiera en el colegio. Tú como chiquito, tu recreo que tienes que tener tu papá, puedes invertir en tal acción y así puedes llegar a ser autosostenible a tus 18 años y invertir. Acá en Bolivia tenemos una bolsa de valores que funciona, pero no estamos... Nadie sabe nada. No, muy poca gente lo sabe. No sabemos. Y como dijo la Cami, o sea, en el colegio, a mí por suerte en la universidad sí tuve un docente muy bueno, Carlos Goitia, que me enseñó cómo funciona esta cosa de atrás, en lo teórico, y esa representatividad que es importante.
pero es algo que se tiene que llevar a los colegios. Y por eso yo digo, eso es lo que justamente creo que podemos hacer nosotros. Ir a hacer un proyecto de ley y decir, ¿saben qué? Mi colegio, y esto no quiere decir que vayamos y tengamos que cambiar necesariamente la malla curricular, y aunque hay que cambiar la ley Avelino Ciñani sí o sí, pero incorporar esta materia, e inclusive los mismos jóvenes se hagan cargo, jóvenes que, como la Kelly que estudia ciencias políticas, te explique cómo funciona este aparato de atrás, por qué es importante, los chicos que tienen experiencia te expliquen también. Eso sería una suma tan grande, y creo que es algo que la juventud ahí es muy valioso, es algo que realmente puede aportar antes de ir y creernos los más poderosos y tratar de decir que somos los más cracks, a pesar de que tenemos una edad en la que podríamos desarrollarnos muchísimo más intelectualmente para realmente ser responsables de acuerdo a nuestra a ser autoridad, ir y ocupar esos espacios para algo positivo. Así que los invito a hacer eso, en vivo y en directo. Pero bueno, gracias chicos, de verdad. De verdad los invito a que revisen las redes sociales tanto de PPJ, las iniciativas. También vamos a tener iniciativas con, bueno, igual como Bolivia Joven, que ya lo tuvimos, vamos a tener también. Y ojalá igual con los chicos de No Me Jodas. Vayan, revisen sus redes sociales, se los vamos a dejar igual abajito para que vean. Es súper importante el trabajo que ellos hacen, por eso los he invitado. Entonces, nada, espero tenerlos pronto y ojalá hablemos ya de cosas que materialicemos en la realidad. Que cambiemos el país. Gracias, gracias. Eso, chicos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias por vernos una vez más. Nos encontramos en el Café El Parlamento, un lugar histórico, patrimonial, cultural muy importante en el país. De verdad que con los chicos de Presente amamos grabar acá. Siempre me hago referencia que hay algo detrás mío y en la asamblea, por si acaso, para los que no saben. Entonces, justamente para los que nos gusta hablar de política, este lugar es patrimonio cultural y de verdad vengan. La comida desde el concepto es súper bueno, así que los invitamos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.